Adéntrate en la oscura realidad que enfrentan los guardianes de la ley. Prepárate para historias aterradoras que han estremecido a aquellos que juran proteger y servir. Como oficial de policía, estoy acostumbrado a enfrentarme a lo desconocido, pero lo que viví en aquella casa superó cualquier experiencia previa. Recibí una llamada en medio de la noche, una voz temblorosa que apenas lograba articular las palabras. La persona al otro lado insistía en que algo estaba mal en la casa de la señora Wallace. Así que, con la intriga y la obligación mezclándose en mi mente, me dirigí hacia allí. La dirección me llevó a un rincón tranquilo de la ciudad, una callejuela apenas iluminada por la tenue luz de farolas parpadeantes. Al llegar, la casa de la señora Wallace se erigía como un testamento del tiempo, sus paredes de ladrillo envejecido parecían susurrar secretos olvidados. Al tocar la puerta, una anciana encorvada la abrió con un crujido ominoso. La señora Wallace, una figura frágil pero de mirada aguda, me miró con ojos que revelaban el peso de los años. Sin decir una palabra, señaló hacia el interior de la casa. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras avanzaba por los pasillos, guiado por la silueta encorvada de la anciana. La atmósfera dentro de la casa estaba cargada de un silencio inusual. Cada paso resonaba como un eco perdido en el tiempo. Al llegar a la sala, encontré a la señora Wallace, o lo que quedaba de ella, descansando en el sofá. Su rostro pálido y tranquilo parecía contradecir el caos que debió de haber ocurrido para justificar la llamada de auxilio. La confusión se apoderó de mí al confrontar la realidad. ¿Cómo podía estar ella allí, frente a mí, cuando acababa de abrir la puerta? Con manos temblorosas, verifiqué el pulso, pero la frialdad de la muerte ya había reclamado su cuerpo. El enigma de la situación se volvía más oscuro por momentos. La señora Wallace era, al parecer, la única residente de la casa. Ninguna otra presencia humana era perceptible, y las puertas y ventanas permanecían cerradas. El misterio se aferraba a cada rincón, desafiando la lógica y las leyes conocidas. Mientras investigaba, un susurro inaudible parecía danzar en el aire. Mi linterna iluminaba sombras que se retorcían en las esquinas, como si la casa misma estuviera llena de secretos sin revelar. Cada rincón resonaba con el eco de lo inexplicable. Finalmente, salí de la casa, pero la duda se aferraba a mi mente como una sombra persistente. ¿Qué fuerza invisible había interactuado conmigo, abriendo la puerta antes de mi llegada? ¿Cómo podía la señora Wallace estar en dos lugares al mismo tiempo? La respuesta a esos enigmas se disolvía en la noche, y aunque intenté dejar atrás aquel rincón oscuro de la ciudad, el eco de la experiencia resonaba en mi conciencia. La casa de la señora Wallace se convirtió en una marca indeleble en mi carrera, una historia que compartía en susurros con colegas valientes que buscaban respuestas en el insondable abismo de lo paranormal. En mi rutina como oficial de policía, nunca imaginé que una simple llamada podría conducirme a un encuentro con lo inexplicable. Aquella noche, la radio crujía con una urgencia escalofriante, un accidente en la desolada carretera Blackwood. La inquietud me envolvía mientras manejaba hacia el lugar, sin sospechar que mi realidad estaba a punto de desmoronarse. Al llegar, el coche accidentado yacía en la oscuridad, su chasis retorcido revelaba un encuentro violento con lo desconocido. Marqué la ubicación con mi linterna, pero algo en el aire me hizo estremecer. Las marcas de arañazos, profundas y desordenadas, se extendían desde el vehículo hasta el bosque adyacente, como garfios arrastrándose desde la sombra. Al adentrarme entre los árboles, una sensación de malestar creció en mi interior. La densidad del bosque se cerraba a mi alrededor, y el único sonido era mi propio pulso retumbando en mis oídos. Fue entonces cuando la linterna iluminó a una criatura que desafiaba toda lógica. Sus ojos resplandecían con un fulgor antinatural, y su figura se retorcía en las sombras, como si la propia oscuridad la hubiera dado forma. Era una amalgama de lo macabro, garras afiladas, ojos sin fondo y una silueta que desafiaba cualquier descripción coherente. Sin dudar, saqué mi arma y disparé. El estampido resonó en el bosque, pero la criatura apenas parpadeó. Mis balas se perdieron en la nada, como si hubieran atravesado una ilusión. Una risa discordante llenó el aire, una risa que me erizó la piel y me recordó que estaba en presencia de algo más allá de mi comprensión.
El enfrentamiento se convirtió en una danza mortífera, cada intento de confrontación parecía fortalecer a la criatura en lugar de debilitarla. En un momento de desesperación, vi una oportunidad para huir. Retrocedí, corriendo a través de la maleza mientras la risa se desvanecía en la distancia. Al regresar a mi coche, la realidad se tambaleaba a mi alrededor. La carretera parecía distorsionada, como si hubiera cruzado un umbral entre mundos. El recuerdo de la criatura permanecía grabado en mi mente, una presencia imborrable que me acechaba incluso en mis sueños. Aquella experiencia dejó cicatrices más allá de las físicas. La carretera Blackwood se convirtió en un tramo prohibido en mis patrullas nocturnas, un recordatorio constante de que hay fuerzas más allá de nuestra comprensión. En mi trayectoria como oficial de policía, he enfrentado situaciones inquietantes, pero nada podría haberme preparado para el horror que se desencadenó en aquella granja apartada en las afueras de la ciudad. La radio chirrió con urgencia, y mi compañero y yo nos dirigimos hacia el escenario de un desquicio que desafiaría toda lógica. Al llegar, el dueño de la granja, el señor Thompson, estaba visiblemente alterado. Sus ojos reflejaban el miedo, y su voz temblaba al relatar cómo un hombre, un extraño, estaba llevándose sus animales en la oscuridad de la noche. Intercambiamos miradas, reconociendo la seriedad de la situación, y nos dirigimos hacia el corral en silencio. La granja estaba envuelta en una penumbra ominosa, solo iluminada por la luz intermitente de nuestras linternas. Nos acercamos sigilosamente al corral, y allí, entre sombras, encontramos al intruso. Era un hombre, pero sus ojos vacíos y la expresión salvaje en su rostro sugerían que algo no estaba bien. Aterrados, presenciamos cómo el hombre se alimentaba vorazmente de una vaca, sus manos y boca manchadas de sangre. Mi compañero y yo intercambiamos una mirada de incredulidad mientras intentábamos procesar la grotesca escena ante nosotros. Sin dudar, nos acercamos, exigiendo que se detuviera y rindiéndose a nuestra autoridad. Sin embargo, el hombre reaccionó de manera inhumana. Se movía con una agilidad desmedida, esquivando nuestros intentos de detenerlo. Su risa desquiciada llenó el aire, creando una sinfonía discordante que resonaba en el silencio de la granja. A medida que la situación se volvía cada vez más surrealista, la adrenalina fluía por nuestras venas, impulsándonos a tomar medidas más drásticas. Finalmente, y con un corazón pesado, sacamos nuestras armas. Los disparos atravesaron la quietud de la noche, pero incluso con las balas perforándolo, el hombre continuaba avanzando. La sensación de horror creció cuando sus ojos, ahora vidriosos, se clavaron en los nuestros, como si la muerte misma no pudiera retenerlo. El eco de los disparos se desvaneció, dejando un silencio sepulcral en su estela. La granja, antes viva con sonidos de la naturaleza, se sumió en un silencio que parecía eterno. El señor Thompson, agradecido pero atónito, observaba el cadáver del intruso con una mezcla de alivio y desconcierto. Regresamos a la comisaría con el pesar de lo que habíamos presenciado. Las preguntas sin respuesta persistían en nuestras mentes, y la sombra de aquel hombre salvaje continuó persiguiéndonos en cada patrulla nocturna. Aquella noche dejó una marca indeleble en nuestra experiencia, recordándonos que, a veces, el mal puede tomar formas que desafían cualquier explicación lógica. En mi rutina nocturna como oficial de policía, me encontré con una experiencia que desafió las leyes de la realidad. Mientras patrullaba las desoladas calles, mi faro iluminó la figura de un anciano que caminaba solo en la penumbra. Su presencia desencadenó una cadena de eventos que aún me persigue en las noches más oscuras. Decidí detenerme y ofrecerle un viaje, una decisión que cambiaría mi percepción del mundo que conocía. El anciano, de aspecto frágil pero de ojos centenarios llenos de sabiduría, aceptó mi oferta. Durante el trayecto, nuestras conversaciones se volvieron inquietantemente profundas, como si él conociera secretos enterrados en las sombras del tiempo. Habló de tiempos antiguos, de acontecimientos olvidados por la mayoría. Sus palabras resonaban con una extraña familiaridad, como si estuviera narrando fragmentos de mi propia historia. Sin embargo, a medida que avanzábamos, noté que la carretera se volvía borrosa, como si estuviéramos atravesando los límites de la realidad conocida. Al llegar a un punto de la conversación que parecía crucial, mi mirada se apartó del anciano por un instante. Cuando volví a mirar hacia el asiento del pasajero, este estaba vacío.
Una oleada de escalofríos recorrió mi espina dorsal y mi corazón latía con una ansiedad desconcertante. Detuve la patrulla y busqué en vano al anciano en los alrededores. No había rastro de él, como si se hubiera desvanecido en la oscuridad misma. Mi mente luchaba por comprender lo inexplicable. ¿Había sido un encuentro con un espectro del pasado, o simplemente un truco de la mente? La respuesta se escapaba entre mis dedos, dejándome con una sensación de inquietud que no se disiparía. Las noches subsiguientes se volvieron más sombrías. Mis patrullas se transformaron en búsquedas incesantes, como si estuviera persiguiendo sombras que se escabullían entre las líneas del tiempo. El anciano se convirtió en un enigma irresoluto, un misterio que persistía en la periferia de mi conciencia. Cada vez que mis luces barrían las calles vacías, la memoria de aquel encuentro me acechaba. ¿Fue un encuentro con lo sobrenatural o simplemente una ilusión de mi mente agotada por el cansancio? Las respuestas se negaban a revelarse, y mi patrulla se transformó en un continuo recordatorio de que, a veces, la realidad puede desvanecerse en las sombras de lo inexplicable. Gracias por unirte a este escalofriante viaje por las historias de los que velan por nuestra seguridad. Suscríbete al Eco del Miedo para más relatos que desafían la línea entre la ley y lo paranormal.